Yo soy Gonzalo Carranza, director editorial de Planeta, y en nombre de la editorial Planeta quiero darle las gracias a todos por venir, por acompañarnos esta noche, en especial a Rafa León y a María Luisa Martínez y a Pedro. También le quiero dar gracias al equipo editorial que le dio forma a este libro, que desde su portada ya anuncia su completa falta de reverencias hacia la Iglesia y hacia muchas cosas más. Y sobre todo le quiero dar las gracias a Pedro por confiar una vez más en Planeta. Tenemos excelentes presentadores esta noche, así que yo solo les voy a hablar un par de minutos de lo que me dejó personalmente el libro. Creo que en este libro hay dos argumentos que, como el subtítulo dice, y es un subtítulo muy expresivo, manifiestan la posición de Pedro contra el poder de la Iglesia. Uno es un republicanísimo porque sí. ¿Por qué la Iglesia no debe tener poder? Porque sí. Cualquier iglesia, la católica o la del pastor lay, no deben entrometerse en los asuntos públicos porque este es un país laico. Y se acabó. Salinas 1, la Iglesia 0. El otro es un argumento que Pedro esgrime ad hoc contra la Iglesia católica, particularmente contra sus facciones más fundamentalistas. Pedro nos dice que han perdido todo derecho a rozar siquiera el poder por sus propios actos, por sus propios pecados. No, más que eso, insiste Pedro, por sus propios delitos, esos que hoy mismo salen en las noticias con el nombre de Gabino Miranda. Y entonces Pedro le voltea la tortilla a la iglesia que fundó su tocayo. Los representantes de la iglesia deben responder ante la ley, no estar encima de ella. Ante la ley, todos, con sotana o sin ella, somos iguales. O al menos deberíamos serlo. Salinas 2, Iglesia 0. Si esto fuera un partido de béisbol, si Pedro fuera un lanzador inspirado, y si el sodalicio o hasta el popular Papa Francisco fueran el bateador que debe responder a esos artículos que vienen en forma de bolas curvas que se escabullen ante sus ojos, diríamos que la Iglesia Católica va 2 strikes abajo. Uno más y queda afuera. Estoy seguro de que María Luisa Martínez, Rafa León y el propio Pedro esta noche nos lanzarán esa pelota envenenada que nos convencerá de mandar al diablo a ese Dios que la Iglesia Católica nos presenta cada domingo y que Pedro la pida en este gran libro. Salinas 3, Iglesia 0. Los dejo con María Luisa Martínez, luego con Rafa León y finalmente con nuestro gran autor, Pedro Salinas. Gracias a todos. Buenas noches. Me acuerdo siempre de Pedro con sus tirantes en Canal 13. Aunque uno ya tenga trayectoria, la tele siempre ayuda a hacerse conocido. Y así fue para él. Luego lo hemos seguido en la prensa escrita y en la veintena de medios de donde lo han expulsado, generalmente por decir lo que piensa, porque sí, pues es insolente. A juzgar por el título de su libro, eso no ha cambiado nada. Aunque como él mismo cuenta en la introducción, iba a ser aún más provocador y lo persuadieron de no serlo tanto. Cuando lo echaron de Perú 21 pensé, qué bueno que no ha cambiado. Que se incorporara al diario de Hildebrand me pareció muy buena voz. En realidad, tarde o temprano lo hubieran echado del Grupo El Comercio, sospecho. Y según supe, también lo vetaron en Canal N. Una pena. En La Mula TV se le ve más a gusto, más libre, y ahora trabaja en Radio Exitosa, donde resulta que se han juntado Pedro, Rosa María Palacios y Juan Carlos Tafur. Habrá que escuchar esa radio que me cuentan tiene mucha audiencia en provincias. Hasta hace poco, Pedro y yo apenas habíamos sido amigos, colegas, conocidos. Fue Paola Ugaz quien me convocó a una reunión con él para conversar sobre la investigación que estaba haciendo. Y por supuesto el tema me interesó mucho, los abusos sexuales en el sodalicio. Me interesé y me involucré. Ahora le envío unos 25 correos a la semana con artículos relacionados con sus temas de interés. La Iglesia, los personajes lamentables de esta institución, los casos de pedofilia que aparecen permanentemente. Y últimamente le envío también algunos artículos sobre el Papa Francisco que algunas sorpresas nos está dando. Los curas casi siempre nos dan motivos para intercambiar datos. El obispo pedófilo de Ayacucho, más recientemente, el otro obispo que embarazó a una chica y no reconoció a su hija, y claro, Cipriani,
Siempre es divertido rajar sobre las barbaridades que hace y dice este personaje. Espero seguir contribuyendo con él para que siga con sus críticas a las incongruencias eclesiásticas que nos indignan y no dejan de sorprendernos. Espero además que tenga razón cuando asegura que los días de Cipriani están contados. Eso habrá que celebrarlo. Sobre otro libro que está preparando, quiero decir que dará que hablar. Creo que con los testimonios que está recopilando vamos a terminar bastante asqueados de toda la mugre que se ha escondido todos estos años en el sodalicio. Abusos psicológicos y sexuales sistemáticos a adolescentes que permanecen impunes hasta hoy. Y lo más penoso, creo, es que todo esto seguirá ocurriendo mientras no terminen con el celibato de una vez por todas. He tratado de contribuir con él porque el abuso sexual es algo que no se debe tolerar y se debe denunciar, y no, como el sodalicio, seguir ocultándolo mientras sea posible hasta que la prensa obligue a los jefes a aceptar las evidencias. Yo creo que Pedro escribe sobre todo esto para evitarles a otros pasar por lo que él pasó, es decir, soplarse a esos falsos beatos durante años. Al menos él se libró de sus perversiones, y a sus detractores que opinan que es un enemigo de la Iglesia, yo les diría que les conviene escucharlo, leer su libro y hacerle caso, si no quieren que las iglesias vayan quedándose cada vez más vacías. Al releer sus artículos me pareció fantástico su compromiso casi obsesivo con estos temas. No creo que obedezca al miedo a recaer en su fe, como dice su amigo Hildebrand con humor. Es como una voz de alerta para jovencitos incautos que caen en las garras de estos fanáticos, o más bien para sus padres, ¿no? Yo me desencanté de la Iglesia Católica afortunadamente antes que Pedro. Me aburría terriblemente en misa. Conté las mayólicas del altar de Fátima hasta los 13 años cuando me obligaban a ir todos los domingos. Y los curas también me decepcionaron pronto. Hubo uno en mi familia, el hermano de mi abuela, muy conservador. Torturó a mi abuela cuando enviudó muy joven para que no se volviera a casar. Le espantaba a los pretendientes, pero felizmente no lo logró del todo. Y a mis hermanas mayores las perseguía con sus discursetes y críticas moralistas. Resultó que mi padre tuvo que echarlo de nuestra casa de Campo de Cieneguilla, donde vivía porque era el párroco, porque abusó de jóvenes de la zona. Yo sospecho que tenía también un amante en Panamá, mucho viajaba por allá. Y por cierto, y pensándolo bien, se parecía bastante a nuestro cardenal. Era apitucado, poco dado a la austeridad y racista. Por eso celebro hoy con ustedes la publicación de Al Diablo con Dios, porque salvo los curas como el padre Chiqui, del Agustino, a quien conocí hace poco, y la verdad no parece cura, los de Sotana me parecen en general bastante embusteros. No me creo lo del celibato. Viajé hace 4 años a Paraguay a hacer un reportaje sobre los hijos de Lugo y me convencí que allá y aquí y en todas partes los curas no se aguantan las ganas, fornican a escondidas y tienen hijos por doquier. Y en el mejor de los casos les dan una propina a sus madres. El problema es que cometen abusos y abandonan a niños amparados en ese juramento, en esa cojudez que sí es el celibato y no los derechos humanos, como dijo ya saben quién, aunque lo niegue. Y ahora, para terminar, quiero leerles un pequeño extracto para dejarlos con las ganas. El caso del sodálite pedófilo Daniel Murguía debería servir para reflexionar en torno a la institución más inútil que enarbola la Iglesia Católica, el celibato, que no es otra cosa que una represión inhumana hacia un acto natural. El freno de la libido podría producir con los años patologías y perversiones, así como personas neuróticas e infelices. No hay, por lo demás, ninguna racionalidad lógica detrás de este precepto, salvo la económica, claro, porque un religioso es, ya saben, más barato que un religioso con mujer e hijos. O como dice Victoria Camps, una catedrática de ética de la Universidad Autónoma de Barcelona, ni el sacerdote será mejor sacerdote por ser célibe, ni los textos evangélicos son diáfanos como soporte de dicha norma. Un pequeño adelanto. Hola, buenas noches. Voy a empezar robándome un proemio que usa un investigador
norteamericano judío llamado Daniel Johann Goldhain, un profundo investigador del rol nefasto que tuvo la Iglesia Católica, sobre todo Pío XI y Pío XII, durante el nazismo y el Holocausto. Como para contrastar lo que sostiene el autor con la realidad de cómo operó la Iglesia, Goldhagen toma un fragmento de un catecismo católico de 1756 que dice: es por tanto erróneo juzgar de la moralidad de los actos humanos solo la intención que los inspira o las circunstancias, como el ambiente, la presión social, la coacción o la necesidad de obrar de una manera determinada, que son su marco. Hay actos que por sí y en sí mismos son siempre gravemente ilícitos, por razón de su objeto. Por ejemplo, el homicidio o la pedofilia, podríamos sumarle ahora. ¿Por qué me he robado este proemio? Porque pienso que si realmente el Vaticano, la curia, los curas fueran coherentes con principios como este, ¿no?, según el cual hay hechos que en sí mismos son condenables, son ilícitos y por tanto sujetos a la ley civil, si así fuera, no estaríamos reunidos acá, Pedro no habría escrito el libro, no tendríamos de qué discutir, nos estaríamos aburriendo horriblemente y como no es así, como todo esto es muy contradictorio y muy sucio, entonces Pedro ha escrito un libro que es el anuncio, el preámbulo y el aperitivo de una cosa mucho más grande que se viene en el género del periodismo de investigación. Ya María Luisa hizo mención al cambio de título del libro. Yo me reí muchísimo, escuché la entrevista que le hizo la maravillosa Rosa María Pía Palacios a Pedro, y Pedro le dice, bueno, el libro originalmente se iba a llamar Me cago en Dios, y a Rosa María le dio un soponcio muy poco digno de una Palacios Moreira, pero en el post-scriptum de la introducción Pedro explica un poco más esto. Para poner este primer título se basó en una cita muy interesante del escritor español Pérez Reverte, según la cual en Occidente uno puede publicar un libro con un título así y bueno, el libro sale a la calle y quizá haya un grupo que proteste frente al local, pero de ahí no pasa el asunto, ¿no? Haciendo una analogía con lo que ocurre con otras iglesias monoteístas en el mundo actual. Y también me remitió este brutal título, que después fue cambiado, a un referente que tiene Pedro y que también lo es para mí, que es el periodista, escritor inglés Christopher Hitchens, uno de los hombres de pensamiento más audaz, más valiente, un liberal realmente sin ningún cortapisas y que siempre dijo lo que pensaba y que ha sido uno de los hombres que más ha atacado a las religiones, ya no solamente en este caso a la católica o la anglicana, a la religión como principio, ¿no? Hitchens tiene títulos como Dios no existe o Dios es malo y normal, han sido presentados y han circulado. Con lo cual, Pedro nos está diciendo, de alguna manera, que poder publicar un libro como este, en una sociedad como esta, nos muestra las maravillas de la libertad, pero también la factura que hay que pagar, porque al aceptar un concepto de libertad de esa manera, también estamos renunciando a la idea de un Dios protector. Y eso nos deja solos y angustiados en un mundo cruel y vacío, pero que finalmente es más real y más bacán que el otro. El libro de Pedro está compuesto, tiene, digamos, tres partes. Tiene un prólogo de César Hildebrand, tiene el cuerpo del libro, que es un conjunto de columnas que Pedro ha venido escribiendo desde el 2007 hasta hace poco, en Correo, Perú 21, Vela Verde, en su propio blog, y actualmente en Hildebrand en sus 13. Y como les repito, es el adelanto a una investigación más grande que ya viene, ¿no?
Pedro debutó como manifestante contra el poder de la Iglesia con su novela Mateo 10, publicada hace 10 años. Una ficción autobiográfica sobre el paso de un joven limeño blanco, buen mozo, de ojos azules, inteligente, de una clase media acomodada, es decir, un bocato de cardinali para el sodalismo. Acá lo tiene. La novela, en apariencia, adopta un estilo light y aparentemente, insisto, se centra en la anécdota de las absurdas, crueles, disparatadas y mamarrachentas maneras de formar el carácter del sodalite. Pero en el fondo revela cómo dentro de una sociedad como la nuestra, que intenta abrirse, como una reacción a ese intento de abrirse, aparecen estos movimientos religiosos hipersectarios, ¿no? Que no pueden tolerar que haya un cambio mayor. Esto me hizo acordar a una lectura interesante, muy interesante, reciente, de un historiador inglés joven llamado Toby Green, que ha hecho quizá la historia más compleja e interesante sobre la Inquisición. Y lo que dice Toby Green es que estos fenómenos inquisitoriales, entre los que Pedro y yo incluimos al Opus Dei, al sodalicio y todo esto, no son hechos que se expliquen en sí mismos, sino son como maquetas de lo que vendrían a ser las sociedades totalitarias. O sea que hay que verlo con ese doble ojo, por lo que es y por lo que representa y por lo que podría llegar a instalar en una sociedad si es que no lo paramos, ¿no? Entonces, en Mateo 10 hay esa apariencia anecdótica, light, pero hay toda esa cuestión de fondo que yo creo que es bien importante, que es cómo estos sectarismos afectan a una sociedad con la confusión de la Guerra Santa, pero también afectan al individuo, que como en el caso de Pedro Mateo, creyó, se entregó, por causas que él mismo menciona en su libro, de corte existencial, pero también de tipo psicológico y de su propio hábitat en ese momento, que era la separación de sus padres, la crisis de la edad y una hipersensibilidad personal, aunque se nos quiere hacer el cool, ¿no? Al punto que esta decepción de la Iglesia lo deja colgado, lo deja pendiente sobre el abismo, lo deja como un trapecista sin red, que al darse cuenta de que había creído en un chantaje emocional, se da cuenta que ha caído en un chantaje emocional quizá más poderoso que la cárcel militar de la Ciudad de los Perros de Vargas Llosa. Una vez que Pedro agarra plena lucidez respecto de esto, escribe en la introducción de su libro, ¿no? Y llegué a la conclusión que no bastaba con publicar una novelita muy mala, literariamente hablando, siendo honestos, para sacármelos de la cabeza. Porque esto de batallar contra el apostolado de lo irracional es como las vacunas. Hay que inocularse el antídoto del libre albedrío cada tiempo. Esto me gusta mucho. Hay que inocularse el antídoto del libre albedrío cada tiempo. Pues la religión llega a ser dañina y tóxica y envenena. Y si se le deja el paso libre, pues solo basta revisar la historia. No solo es enemiga del progreso y de la ciencia y de la investigación, sino que se vuelve aliada de la ignorancia, de la intolerancia, de la esclavitud, del racismo, del absolutismo, de la tiranía y del totalitarismo y hasta del genocidio. Y sigo con una cita de Christopher Hitchens. Hitchens escribe: la necesidad de prohibir y censurar libros, de acallar a los disidentes, de condenar a quienes no son como nosotros, de invadir la esfera privada y de invocar una salvación exclusiva, representa la esencia misma del totalitarismo religioso, habría que decirlo, ¿no? Bueno, ese momento en la trayectoria de Pedro coincide más o menos con los destapes cada vez más frecuentes, más sonoros, más aparatosos, de los casos de pedofilia y de otros asuntillos de la Iglesia. Y entonces Pedro comienza a escribir o a disparar sistemáticamente contra la curia romana, el Vaticano, el arzobispado de Lima
y las dos organizaciones más cerradas, arcaicas, siniestras, en términos católicos, que están en nuestro medio, como es el Opus Dei, en su pleno apogeo, con el cardenal Cipriani, ahí donde está, y el Sodalicium, que Pedro lo conoce como se conoce a un monstruo por dentro. Lo de Pedro en las columnas que componen el libro son reflexiones sobre coyunturas, casos de pedofilia, casos de cuestiones irregulares en el manejo del Banco del Vaticano, declaraciones, cuestiones así. ¿Por qué? Porque una columna periodística es muy breve y no da como para hacer reflexiones de mayor alcance. Sin embargo, en estas columnas Pedro va como sembrando íconos o ítems de lo que son las grandes causas de la crisis por las que está pasando la Iglesia en este momento. Estos vendrían a ser el tema del celibato, digamos, el doblez católico que impide la participación política de cierto sector del clero, pero faculta, apoya la de otro sector, como tenemos todos los sábados el programa del padre Cipriani en RPP. Las políticas católicas respecto de los métodos anticonceptivos, el horror de la Iglesia, porque verdaderamente es una fobia frente a una mujer que salga de sus roles tradicionales, el tema del aborto, los casos internacionales y peruanos de pedofilia y sobre todo la estrategia del Vaticano, del secretismo, de la cerrazón en el fuero canónico para la sanción de estos casos, tan defendida y tan mantenida a piedra y lodo, sobre todo por Juan Pablo II. El tema de la homofobia, la cortesanía casi florentina de los curas frente a los escándalos financieros y sexuales de la Iglesia, y la crisis desatada por la elección de Ratzinger como papa, el peor de todos los candidatos en ese momento, en una coyuntura como la que se pasaba allí, ¿no? Y luego el desconcierto y el beneficio de la duda y finalmente el escepticismo compartido frente a Papa Pancho, el actual Papa, tan bien definido por algún politólogo como un populista conservador, que a mi modo de ver está aplicando la vieja estrategia de cambiarlo todo para que no cambie nada. Siendo esta lista extensa y compleja de temas, hay en los textos de Pedro algunas constantes que quiero señalar, algunas constantes de fondo, de concepto, y otras de estilo de presentación. En cuanto a lo de fondo, siguiendo a Hitchens otra vez claramente, ya sin duda filosófica alguna, se plantea que la religión es una construcción humana, ontogenética, de la que ninguna cultura escapa, orientada a ayudar al desconcertado hombre a la comprensión y funcionamiento de la realidad, tanto como a colaborar en la estructuración de la pirámide del poder de la que ninguna sociedad ha podido salirse. En el caso de la religión católica, bueno, la combinación entre monoteísmo, la ambisconería con el poder de turno, la diplomacia florentina, la gran riqueza material y la ausencia total de escrúpulos es lo que ha producido que de las religiones monoteístas esa sea la más poderosa y la que tiene mayor vigencia en el tiempo. Pocas, creo que ninguna institución occidental puede preciarse de tener 2000 años de existencia y de vigencia ininterrumpido. Yo de paso un paréntesis hablando de monoteísmo, nuestro común amigo de varios de acá, Alberto Benavides Ganosa, gran filósofo, ácrata, politeísta, anarquista y ahora agricultor, me dijo un día que para él los únicos pecados del hombre eran 3: la monogamia, el monocultivo y el monoteísmo. Maravilloso, ¿no? Las otras constantes que encuentro en las columnas de Pedro son bien interesantes porque
se refieren más al estilo, a la presentación, al tipo de escritura y a la coyuntura a la que éstas aluden, ¿no? Pedro enfrenta temas de una severidad enorme con un estilo sumamente irreverente, muy oral. Si hacemos el ejercicio de leer una de esas columnas, nos va a sonar como si estuviéramos conversando. Utiliza una serie de modismos limeños que por momentos incluso lo acercan a la China Tudela, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? ¿No? En un afán de también restarle reverencia a una cosa que los que nos hemos formado con el peso tremendo de la religión católica aún cargamos miles de tabúes y de tótems. A veces yo me descubro persignándome a pasar frente a una iglesia, por la reputa madre. Entonces, este estilo liberador que usa Pedro, me parece que es un aporte muy, muy importante, que además atrae al lector, lo captura, porque si esto fuera escrito por un teólogo muy de vanguardia, probablemente no pasaría nada, pero al ser oral, al ser coloquial y al ser entretenido y al tratar temas de una tremenda crudeza, pues como lectoría no tiene pierde, es un gran manejo comunicacional, ¿no? Para tratar temas como, por ejemplo, no sé, los horrores de Marcial Marcel, el cura mexicano, creador de la Legión de Cristo, ¿no? Legionario de Cristo, ¿no? Que tenía hijos, pero abusaba no solo de los monaguillos, sino de sus hijos, ¿no? Y era adicto a la morfina y era tan amigo de Juan Pablo, y esto es muy interesante en relación a los estados laicos. México es un estado laico. Este era el arzobispo mexicano. Cuando el Papa quiere ir a México, el segundo país en cantidad de católicos en América, tenía que sacar su visa como cualquier ciudadano, porque México es un estado laico. Pero este cura Maciel era el confesor de la mujer de Salinas de Gortari, del presidente, y le hace el lobby para que el Papa pueda ir como si fuera el Papa a un estado religioso, ¿no? Entonces, de ahí esta unión perversa con el Papa, y todos estos temas los toca Pedro con esa actitud bastante leve, que no anula para nada la gravedad de cada uno de los casos. A ver, ¿dónde estaba? Ya, esta irreverencia, este predominio de la oralidad tiene un efecto muy impactante, puesto que, bueno, lo que ya dije, ¿no? Desacraliza, desahueva toda nuestra razón y voluntad frente a quienes todavía cargamos tabúes de la Santa Madre Iglesia, y que además no es que quienes lo estamos cargando, los que se siguen cultivando en las nuevas generaciones, merced a estas nuevas sectas terribles, ¿no? Hay que decir, sin embargo, que en esta cruzada por la humanización de la Iglesia, por bajarle el tono a la Iglesia, por ponerle en el plano terrenal, hay alguien que ha superado a Pedro en cuanto a irreverencia, en cuanto a incluso obscenidad en el decir, que es el propio cardenal Cipriani. Recuerden aquel video en el cual le habla a un montón de generales, ¿no? Y todo es un carajo, concha tu madre, la puta madre, y se gana con eso la feligresía de todos estos generalotes que veían, caracho, cómo, igual que yo uniformado, que me tengo que hacer el respetable por llevar uniforme, ese compadre también uniformado, ¿no? Se tiene que hacer el respetable por llevar el uniforme, pero en el fondo es un macho como yo, ¿no? En fin, que la Iglesia pasa por una crisis de las más bravas a lo largo de su historia no cabe ninguna duda. La pérdida de feligresía, la evidencia cada vez más palmaria de que se trata de una institución humana y no divina, y los graves delitos de lesa humanidad cometidos durante el Tercer Reich, que creo que es donde ahí empieza la crisis que ahora se está destapando cada vez más, ¿no? Son la camita para el planteamiento público de los gravísimos problemas de transgresión de la ley a través de los manejos financieros del Banco Vaticano, su vinculación con la mafia, el poderosísimo tema de la pedofilia. Al lado de esto está la desconexión entre una moral obsoleta, machista, homofóbica, negadora de la realidad y misógina,
que separa a la iglesia cada vez más del individuo. Yo en mis viajes veo con mucha frecuencia que al lado de pequeñas capillas coloniales en pueblos muy remotos, y que uno dice, bueno, yo quiero visitarla, entonces hay que buscar a la ecónoma, que es una viejita que está en la chácara y que tiene la llave de hierro de este tamaño debajo de las polleras, y abre y empieza a caer el polvo, nunca va un cura. Es realmente una catacumba. ¿Y al lado qué hay? Al lado vemos una casita de ladrillo pintada de celeste con una enorme sonrisa, un altoparlante que está pasando todo el día música, y reciben a la gente y les dan consejos y curan alcohólicos y alivian a mujeres para que el marido no la golpee tanto, que son las iglesias pentecostales o evangélicas. En el Perú el 20% de la población se declara pertenecer a un grupo evangélico. En bastiones católicos como México y Brasil, Brasil es el país con el mayor número de católicos en el mundo, la pérdida de feligresía en favor de las iglesias mediáticas ya supera el 30%. En el continente donde está la mitad del catolicismo, ¿no? No es casual entonces la elección de Papa Pancho, un hombre lleno de gestos de humildad, de palabras sencillas que buscan el acercamiento y dejan de lado los zapatos rojo Prada para ponerse sus viejos mocasines negros, pero parece que hasta ahora, más allá de gestos, movilizar toda esa maquinaria corrupta de 2000 años no es cosa sencilla. En fin, sin embargo, coincido con Pedro en que la cosa no va a pasar, o sea, quiero decir, ¿no? La cosa no va a pasar de allí, a pesar de los aires innovadores que trae este discurso, a pesar de una medida tan extraordinaria como de haberle dado al padre Gutiérrez una columna en el Diario del Vaticano. Dicho sea de paso, así como María Luisa admira a Chiqui, yo admiro a Gustavo Gutiérrez, pero lo admiro como un filósofo, como un teólogo, no como un cura. Se trata de una estrategia clásica de que todo cambie para que nada cambie. Ese tema es muy complejo y excede tanto a la presentación de un libro como a las columnas periodísticas de Pedro, que son muy breves. Pero está ahí todo esbozado en temas ícono que Pedro ha venido trabajando durante estos años y que aparecerán de manera atada en el libro. Quiero terminar con una anécdota. A mí me gustan mucho las anécdotas porque son como las fábulas. Son historias muy sencillas, pero tienen siempre detrás una moraleja, ¿no? En el año 96 yo trabajaba en Promperú y con la persona que presidía la institución, que es una persona de primerísimo nivel, hacíamos un diagnóstico de qué lugares del Perú, en razón a ciertas condiciones, tendrían que empezar a ser movidos como destinos turísticos para empezar a bajar el monoproducto Machu Picchu y comenzar a sacar otras cosas del país. Y en ese momento apareció con absoluta prioridad Ayacucho, no solamente por los recursos que tiene, sino porque después del conflicto del que veníamos saliendo, eso había quedado como un terreno en Vietnam después de que los gringos se retiraron, es decir, nada. Y lo que vino después era nada. Ayacucho seguía en nada, habiendo sido la cuna de Sendero. Y se nos ocurrió hacer un plan estratégico para empezar a desarrollar productos turísticos que fueran una salida, una luz para esa región del país tan deprimida y a la vez tan latentemente peligrosa. Y la hicimos con mucha seriedad porque con esa persona se trabajaba muy seriamente. ¿Y qué pasaba? El obispo de Ayacucho era Monseñor Cipriani. Monseñor Cipriani era la aduana. Nada que se planteara para Ayacucho pasaba si es que él no daba su visto bueno. No estoy hablando del presidente regional, ni del gerente, ni del general, ni del alcalde. Era él, Monseñor. Si él no aprobaba, no pasaba. Entonces, se hizo una cita con él. Fuimos un sábado en la mañana a verlo, a su casa ahí por el Colegio Santa Úrsula, y salió con su aire embarado ese que parece que se ha comido una darga y no la ha podido digerir todavía. Entonces saludó así y yo soy una persona de buena familia y bien educada y a mí me ha enseñado desde chico que hay una cuestión de reciprocidad en el trato, que si a ti te hablan de usted, tú hablas de usted, pero si te hablan de tú, hablas de tú.
Entonces, bueno, conversó con mi jefe y luego mi jefe dice, bueno, Rafael va a hacer la presentación del proyecto, yo, computadora, PowerPoint y toda la bacanería, y le dije, bueno, José Luis, entonces, escuchó el tuteo, y no les exagero, agarró su silla, la volteó, se puso de espaldas a mí, y yo en ese momento, ¡bup!, dejé de existir. Dejé de existir. Yo hice mi presentación para los angelitos que probablemente poblaban esa sala. No escuchó, no atendió, no se interesó, ¿no? Embriagado por esta herida narcisística a su soberbia, que consistía en que un pobre imbécil lo hubiera tuteado. Se terminó la presentación, ni siquiera me dio la mano, se acabó la reunión, pero también se acabó el proyecto para Ayacucho. Miren ustedes de lo que puede depender una cosa con un tipo de ese calibre. Creo que efectivamente es una anécdota, pero que tiene un contenido de fábula. Yo, para ahora sí terminar, felicito a Pedro por ese libro, por la constancia y reverencia con que se mete en temas tabú en una sociedad tan católica como la nuestra, y que esperamos morbosamente el siguiente libro. Quiero mencionar con especial énfasis el epílogo de Paola Ugaz, que es absolutamente extraordinario, que resume algunos de los temas, los lleva más a la política y termina preguntándose si realmente en el Perú estamos en condiciones de decir que estamos en un Estado laico, o si, gracias a la cantidad inmensa de bollerías y de poder que tiene la Iglesia Católica, seguimos todavía siendo un Estado religioso. Muchísimas gracias. Bueno, espero que estas cosas les parezcan interesantes y los mantenga todavía despiertos. Yo, para no asustarlos, solamente quiero decir 3 cosas esta noche. Lo primero, quiero agradecer, que creo que es lo que corresponde, en primer término al Grupo Planeta, a Rodrigo Rosales, que lo veo allá sentado bien a la corbata, un simpaticísimo colombiano que comanda y jefatura a Planeta en el Perú. Gracias por ser como es, ¿ah? Generoso, bonachón, paciente, tolerante, flexible, de mente abierta, a pesar de su condición de religioso, ¿no? Y claro, en este sentido, sobre todo por aguantarme en su lista de escritores. También quiero agradecer a Tarsila Chino y a Diana Félix por preocuparse por la divulgación, el marketing y comercialización de este libro de portada un poquito insolente. También gracias a Pantro, que también lo veo bien a la tela, otra persona clave en Planeta, por el entusiasmo y porque fue él quien me mostró el primer ejemplar de Al Diablo con Dios. No para entregármelo, que era lo que yo esperaba, ¿no?, sino para pedirme que se lo autografíe. Bueno, igual lo hice, gracias Pantro por eso, me sentí igual emocionado. También un agradecimiento especial a Gracia Angulo, editora de Planeta, porque me hizo la vida fácil durante todo el proceso de las correcciones, ediciones, que muchas veces suele ser la parte más pesada de esta historia de escribir un libro, y porque su profesionalismo en el cuidado de la edición ha sido prolijo e impecable. Gracias de verdad, Gracia, aunque suene redundante. Y también a Francesca Lazarte por el diseño de la portada. La idea fue mía, por cierto, pero demos gracia, le dio la forma, ¿no? Y creo que quedó fantástica la portada, en mi opinión por lo menos, aunque algunos señores vestidos de negro de repente opinen lo contrario.
Gracias además en el camino a Eugenia Montt, a Johan Page y a Gonzalo Carranza, actual director editorial de Planeta, quien ha mostrado buen ánimo con este libro de talante provocador e irreverente e insolente, ¿no? Y, por cierto, gracias a Sergio Vilela, quien no está acá, él es el director editorial de Planeta para Colombia, Perú y Ecuador, y quien, gracias a ese floro que tiene, en plan Cyrano de Bergerac, me convenció poco a poco de retroceder en mis posiciones un tanto descomedidas respecto de los títulos que quería para el libro, ¿no? Todos exagerados, como podrán adivinar algunos. Y muchísimas gracias a todos ustedes aquí presentes, familiares, amigos, compañeras y compañeros del colegio, que siempre son un estímulo y una luz cuando los veo en todas las presentaciones de los libros que presento, a mis lectores, lectoras, ahora seguidores en la radio, y en especial a mis hijos, por tolerar y aceptar al papá que tienen, ¿no? A veces un poco revoltoso, a sus amigos, que son como mis sobrinos, y a sus amigas igual, por acompañarme esta noche en el lanzamiento de esta nueva publicación. También muchas gracias a los señores de Amor a Mar por acogernos. Y mi enorme gratitud, por cierto, para María Luisa Martínez y Rafa León, presentadores de Al Diablo con Dios. Y el de la bocina debe ser un sodalite o un opus que no me quiere dejar hablar, pero no importa. Hay un micro que funciona. Gracias a María Luisa Martínez, quien sigue estos temas eclesiales desde hace buen rato, ¿no? Y me alimenta prácticamente todos los días con información reciente sobre las cosas que están pasando en el Perú y en el mundo, y ha sido como una acompañante incansable en el batallar porque la verdad y el sentido común se impongan. Y a Rafo, quien es una de las pocas personas en este país que de forma inteligente y con muy buena pluma no tiene ningún temor o ningún reparo para enfrentarse al sector más ultra y más carca del catolicismo peruano. Por último, mi enorme agradecimiento a César Hildebrandt, otro de los que le cantan sus cosas a la Iglesia Católica en su cara pelada, por su prólogo generoso, y el mismo reconocimiento va para mi amiga Paola Ugaz, que está por ahí atrás sentada, y quien es como la reencarnación de Clorinda Mato, ¿no? En versión tech y con Twitter. Y que aceptó generosamente escribir el epílogo de Al Diablo con Dios. Bien, eso era lo primero que quería decir. Lo segundo que quería contarles ya en cortito es el origen de este libro. Hay quienes se preguntan por esta reciente fijación mía con temas eclesiales y clericales, ¿no? Y hay quienes hasta especulan que probablemente me violó un cura, ¿no? O un sodalite, alguien me atravesó como un anticucho o algo así. Bueno, les cuento que la verdad en realidad va por otro lado, ¿no? Hace 2 años y pico, hacia finales de noviembre del 2010, me buscó una persona a quien yo conocía de mis tiempos del sodalicium. Él quería que nos tomáramos un café porque tenía algo importante que decirme. Primero lo deslizó como un chisme Luis Fernando Figari,
fundador del Sodalicium Christianae Vitae, o Sodalicio, estaba renunciando al cargo de superior general por motivos de salud. Y aquello lo iba a anunciar pronto, por esos días, ¿no? Esta persona me estaba dando la primicia. Y por esas fechas, además, era el aniversario del Sodalicium, un momento, un hito en el cual se anuncian cambios, pero nunca cambios de esta naturaleza. Esto era una cosa casi improbable. Pese a que el personaje en cuestión, Figari, siempre me cayó un poco gordo, ¿no? Pensé, ojalá que no sea nada serio, ojalá que no sea un cáncer, ¿no? Ojalá que no esté en condición de enfermo terminal, porque yo no le deseo mal a nadie. Y este amigo y ex correligionario de los tiempos en los que a él y a mí nos llamaban sodálites, presionó para que la reunión fuese pronto, ya, rapidito, porque quería contarme mucho más cosas, ¿no? Y lo notaba como exageradamente excitado o algo así, ¿no? Y me hablaba de cosas algo turbias, creo que esas fueron sus palabras, y que tenían que ver con Germán Doig, quien fuera el número 2 al mando del Sodalicio y era además el delfín de Figari, el mejor entre todos los sodálites, según la propia definición de Luis Fernando Figari sobre Germán, y así, ¿no? Que había muerto 10 años atrás, y a quien además se quería beatificar, o sea, se le quería santificar, es decir, iba a ser el 6º santo peruano en nuestro santoral, o el 7º, si es que acaso santificaban antes a la arequipeña Sor Ángel, ¿cómo es? De Los Ángeles Monteagudo o como sea. Bueno, porque en el Sodalicium a Doig lo consideraban como el santo, no en plan Simón Templar, ¿no? Sino como San Francisco, más o menos, o como la Madre Teresa. Y la gente le rezaba, y habían estampitas con su cara, y había toda una parafernalia en torno a la imagen de Germán. Y bueno, la curiosidad, adivinarán algunos, me ganó, y nos reunimos al día siguiente en el Bar Olé, en San Isidro, a las 9 de la mañana. Yo llegué 9:05, él ya estaba ahí, y yo esperaba, bueno, pedirme pues una cosa ligera y un café, y yo esperaba que él se pidiera lo mismo, pero yo de pronto veo que él ordena una cerveza, y yo me pedí un espresso, y él luego otra cerveza, y luego otra, y luego otra, y les dije que eran las 9 de la mañana, ¿no? Entonces, había algo ahí que me tenía medio perplejo. Y luego de tomarse estas 4 cervezas, una detrás de otra, y yo ya estaba con 2 expresos y ya parecía el hombre araña que me quería trepar por las paredes, ya al rato, poco más relajado, yo ya tratando de aterrizarlo, oye, ya, pero cuéntame el chisme que me ibas a contar, ¿no? Y sin que yo adivinara por dónde venían los tiros, este amigo, el ex sodálite, me dijo que en realidad la renuncia de Figari al cargo de superior general tenía que ver con algo que se había descubierto de Germán, que era la misma razón que llevó a detener el proceso para iniciar el camino de la beatificación de Germán Doig. Claro, con el eufemístico pretexto de que no había alcanzado las virtudes heroicas, ¿no? Eso era lo que habían comunicado hacia adentro de la organización. No había alcanzado las virtudes heroicas, qué pena, no va a ser santo. Ya dijeron todos, porque ahí pues la obediencia y lo que se dice y lo que se dicta es lo que manda, ¿no? Pero la verdad era otra. Ya saben, los que siguieron la noticia, era una verdad más cruda, más embarazosa, más espinosa.
Germán habría llevado una doble vida y en esta otra vida más oscura, más turbia, que la mayoría de sodalites no conocía, había aprovechado su condición de guía espiritual para seducir a menores dentro de la organización, tal cual, y no solamente a uno, a varios. Mi primera reacción fue de incredulidad, ¿no? Dije, no, eso no lo creo, porque no podía darle crédito a eso, porque yo había conocido a Germán, y Germán me parece un pata bacán, entretenido, y siempre me parece una persona correcta, ¿no? Lo que son las apariencias. Pero lo que vino a continuación ya me terminó de persuadir, porque mi amigo, el ex sodalite, ya con 4 chelas encima, me dijo, Pedro, créeme, porque yo fui una de sus víctimas. Y a partir de ahí, no sé cómo narrar lo que siguió, porque es una de las experiencias más fuertes que me han pasado en mi actividad periodística, ¿no? Y lo confieso así porque es la verdad. A partir de ahí se produjo una interminable e increíble historia en la que mi amigo, el ex sodalite, me narraba con pelos y señales encuentros furtivos, argumentos seductores que empleaba Germán y que mezclaba con elementos religiosos, y cómo son las amistades espirituales y cosas así. Ahí es, creo, cuando se gatilla el libro y la necesidad de leer y averiguar y documentarme y escribir sobre el tema. El libro del que les hablo no es Al diablo con Dios, ¿no? Aunque lo parezca, sino otro, efectivamente, que es el que viene y que todavía está en proceso, avanzándose de a puchos, de a pocos, porque después de ese descubrimiento, adivinarán algunos, pasé a otros igual de espeluznantes o peores, ¿no? Y que involucraban a otros sodalites. Este libro, Al diablo con Dios, es consecuencia del otro que todavía no se ha publicado. Es como un subproducto, o como dijo Rafo, una suerte de aperitivo, ¿no? Que tiene que ver con el foco de mi atención en los últimos 2 años y pico, y de las lecturas y los temas de coyuntura que han sido abundantes en los últimos tiempos. Por eso, cuando me preguntan sobre mi fijación con la Iglesia, pues la respuesta es esta. Responde a esta situación que les cuento. A que he conversado y he estado cara a cara con víctimas de depredadores sexuales que detrás de sus caras de Boy Scouts y buenas maneras e idiosincrasias conservadoras han dañado, porque creo que esa es la palabra, han malogrado a personas que hoy día podrían ser grandes profesionales, pero que actúan hoy de manera disfuncional como consecuencia de este trauma que todavía sigue sin resolverse pese a la cantidad de años que han pasado. Y la Iglesia, teniendo en sus manos estas denuncias, porque me consta, y estas están en el tribunal eclesiástico que preside el padre Víctor Guapaya, que es de este órgano satélite del Opus Dei, al cual pertenece el obispo auxiliar pedófilo Gavino Miranda, el mismo, y dependen, por cierto, de Juan Luis Cipriani. En ese tribunal eclesiástico hay denuncias sobre estos casos, que son varios que les comento. ¿Qué ha hecho la Iglesia? Nada. Nada que yo sepa, ¿no?
A menos que ustedes me puedan dar alguna información adicional, yo no he escuchado nada. Y ante estas cosas, siento que no puedo ser indiferente, ni indolente, ni agua tibia, ¿no? Sobre este primer escándalo de pederastia eclesial denunciado en su momento por Diario 16 y la revista Caretas, que involucraba al líder de una organización religiosa tan importante en el Perú como el Opus Dei, además de origen peruano, el cardenal Juan Luis Cipriani no dijo absolutamente nada, hasta la fecha. Y sobre el segundo caso, que conocen todos, involucraba a un obispo de un movimiento satélite del Opus Dei, solamente se le escuchó decir: no hagamos leña del árbol caído, ¿no? O sea, tengamos misericordia del pederasta. Porque ustedes saben que una de las justificaciones que utilizan las autoridades de la Iglesia para justificar la pederastia es que en los nuevos tiempos, en estas épocas, la televisión, la tecnología, propicia pues que alguien que practica el celibato sienta algo por los niños. Y lo dicen así. O sea, la culpa la tienen Hollywood, el cine, la televisión, las redes sociales, internet, Twitter y el Facebook. Alucinen, ¿ah? Tampoco he escuchado ninguna expresión sobre las víctimas. Es sobre lo último que se pronuncian cuando lo hacen, ¿no? Como si más importante fuese la imagen y la reputación de la Iglesia. Y la Iglesia, en este caso, representada por Cipriani, actuó como siempre, actuó como toda la vida. Silencio, encubrimiento, evasión de las autoridades judiciales. Todo un modus operandi que funciona desde Boston hasta la fecha, con el Papa Panchito incluido. Que me cae bien, ¿eh? Pero así funciona la cosa. Así las cosas, surgió este librito, Al Diablo con Dios, hecho a base de textos escritos fundamentalmente en los últimos 3 años, aunque veo que desde el 2007 ya me comencé a interesar en el tema, ¿eh? Y aquí viene lo tercero que quería decir: cómo llegamos al título. Y estas se las cuento rapidito para no cansarlos, porque ya veo que se están cayendo los vasos, cosas por el estilo. El primer esbozo de título lo extraje de un texto del escritor español Arturo Pérez Reverte, en el que decía: en Europa, un tonto de lava puede titular su obra "Me cago en Dios" y la gente protestar en libertad ante el teatro y los tribunales si procede. Así que me dije, ¿por qué el tonto de lava tiene que ser necesariamente europeo? ¿Por qué el tonto de lava no podía ser peruano? Un peruano como yo, digamos, ¿no? Y me dije, ahí está el título: Me cago en Dios. Pero claro, cuando en una entrevista con Beto Ortiz, hablando sobre no sé qué cosas de coyuntura, quiso sonsacarme lo del libro, le solté el título, ¿no? Como quien hace un focus group en vivo. Y Beto, ¿qué creen? Se escandalizó y me puso los ojos como así, dibujo animado japonés, ¿no? Y entonces me dije, si Beto Ortiz se escandaliza, entonces efectivamente el título debe estar un poquito fuerte y yo estoy un poco mal. Entonces lo cambié por Dios es homofóbico, que suena menos que el otro, aunque no me lo crean. Y el primer campanazo de alerta sobre este nuevo título lo recibí de mi amiga Vero Ramírez Muro, también aquí presente, por allá atrás, y quien tiene una visión de editora y escribe muy bien y tiene aproximaciones a estas cosas muy inteligentes y es muy aguda.
y tiene olfato para estas cosas, y yo le suelo hacer caso, pero en esto su argumento central apuntaba a que una cosa es Dios y otra, distinta, sus representantes, ¿no? Y además que ese título connotaba apenas una parte de lo que contenía el libro. Y claro, Vero tenía toda la razón, pero claro, no le hice caso y ya estaba pensando hasta en la portada, ¿no? Usando, no sé si recordarán, esta figura retocada del Ecce Homo que había restaurado una anciana en un pueblo de Zaragoza llamado Borja y que terminó como el oso Figaredo o algo así, ¿no? Y yo terco insistí en el título hasta que Planeta me hizo notar exactamente lo mismo que ya me había dicho Vero, pero que yo, terco, tosudo, obtuso, seguía con el dios es homofóbico. Lo que más pena me dio en realidad fue descartar la portada con el Ecce Homo de autoría de la restauradora de Borja, doña Cecilia, que tiene todos mis respetos, ¿no? Era una portada de este Ecce Homo con pestañas postizas, chapitas en los cachetes, carmín en los labios y un lunar bien putón en la boca, ¿no? Entonces había que ir a otro título y recordé una frase de un padre de la iglesia, para que vean que yo soy un agnóstico, pero un agnóstico ilustrado, o sea, me siento todavía católico culturalmente hablando. Bueno, este padre de la iglesia, San Ambrosio, se refería a la iglesia como casta meretrix, que viene a ser como decir que la iglesia es santa y puta a la vez, o algo así, ¿no? Santa porque su esencia es divina y puta porque está conformada por pecadores. Francesca Lasarte y Gracia Angulo me presentaron al toque un diseño buenazo para la portada que a mí me parecía increíble, ¿no? Que era la imagen de un crucificado visto desde la cintura para abajo, cuya pierna derecha estaba enfundada en una de esas pantimedias a cuadritos, bien putanescas,